Mi novia tiró mi regalo a la basura diciéndome que era un aburrido y volvió con su ex. Ahora me llama todos los días desesperada. El terreno lo compré un martes por la mañana después de 2 años ahorrando. No era gran cosa a primera vista. Una parcela de tierra batida y matorral en la periferia de Málaga, en una zona donde todavía no había llegado la urbanización, y los únicos vecinos eran otros solares sin desarrollo y alguna nave industrial con el tejado oxidado. 400 metros cuadrados de nada, según quien lo mirara. Según yo, 400 metros cuadrados donde en algún momento iba a haber una casa con mi nombre en la escritura, y con el tiempo, con suerte, algo más que eso. Llevo 9 años en la construcción. Empecé de peón con 19 años. Aprendí cada oficio desde abajo sin saltarme ningún paso, y con el tiempo llegué a maestro de obras. Conozco el valor del suelo, conozco el valor del trabajo y conozco la diferencia entre los dos. El terreno de la periferia no era bonito ni estaba bien comunicado, pero era mío. Estaba pagado y tenía las escrituras en regla. Para alguien que lleva 9 años levantando casas para otros, tener un suelo propio donde levantar la tuya es algo que no se explica bien con palabras, pero que tiene un peso concreto que pocas cosas tienen. Carmen llevaba 3 años conmigo cuando compré ese terreno. Nos habíamos conocido en una feria de verano en el centro de Málaga, uno de esos encuentros casuales que en el momento no parecen tener mucho peso y que luego resultan ser más importantes de lo que esperabas. Carmen era atractiva, directa, con una energía que llenaba cualquier espacio en el que estuviera. Al principio eso me gustó mucho. Me gustó la forma en que hablaba sin filtros, la forma en que se reía sin calcular si era apropiado reírse, la forma en que ocupaba el mundo como si tuviera derecho a estar en él sin pedir permiso. Con el tiempo fui entendiendo que esa misma energía tenía una dirección muy específica, hacia afuera, hacia lo visible, hacia lo que se podía mostrar y lo que otros podían ver. Carmen necesitaba que las cosas tuvieran un aspecto determinado. Necesitaba que la vida que llevaba fuera una vida que mereciera ser contada, y la vida de un maestro de obras en Málaga, por mucho que fuera sólida y honrada y tuviera un horizonte claro, no era exactamente el tipo de vida que ella tenía en mente cuando imaginaba su futuro. Eso no me lo dijo directamente al principio. Al principio eran comentarios pequeños, observaciones que sonaban a neutrales, pero que tenían una dirección que yo iba registrando sin nombrar. Que si una amiga suya se había ido de viaje a Lisboa con su novio, que si otra había recibido un regalo que valía lo que valía, que si el trabajo de obra era respetable, claro que sí, pero que no daba para ciertas cosas. Lo decía sin crueldad aparente, con esa ligereza de quien cree que está siendo honesto, cuando en realidad está haciendo algo más que eso. Luis era el ex. Había salido con él antes de conocerme, durante un periodo que Carmen mencionaba con la frecuencia suficiente para que yo supiera que existía, sin que pareciera que lo hacía con intención. Luis trabajaba en una empresa comercial que le daba para vivir con cierta holgura visible. Cenas en sitios que salían en revistas, ropa que se notaba sin ser llamativa. El tipo de presencia que genera la impresión de que las cosas van bien, aunque nadie sepa exactamente qué es lo que va bien. Carmen lo mencionaba cuando veía algo que le gustaba y que yo no le había dado todavía, y siempre lo hacía de la misma manera, como un dato, como una referencia, como si comparar fuera simplemente una forma de situar las cosas en perspectiva. Luis me llevó a ese restaurante el año pasado. Decía, mirando la carta de algún sitio al que yo la había invitado. Era diferente, claro. O, es que tú con la obra siempre llegas agotado. Luis tenía otro ritmo, supongo. O directamente, una noche en que discutimos por algo que no venía al caso. Es que no aspiras a más, Antonio. Te conformas con lo que hay y así no se llega a ningún sitio. Eso último me quedó. No porque fuera nuevo, sino porque era la primera vez que lo decía con esa claridad, sin el envoltorio de la neutralidad, mirándome de frente como si esperara que yo le diera la razón o al menos no la contradijera. No le respondí esa noche. Pero sí pensé en ello después,
en la obra, mientras coordinaba los turnos y revisaba los materiales. Pensé en lo que significaba aspirar a más para alguien como Carmen, y en lo que significaba para alguien como yo. Para ella era visible y rápido, restaurantes, viajes, objetos con precio reconocible. Para mí era sólido y construido, un terreno, una casa, una base real desde la que levantar algo que durara. El problema era que esas dos versiones de más no señalaban en la misma dirección. El plan con el terreno lo había ido construyendo mentalmente durante meses antes de comprarlo. No era solo una inversión, ni solo un ahorro. Era la primera pieza de algo que yo tenía muy claro en la cabeza, aunque todavía no existiera en ningún papel. Una casa propia, construida por mis manos con la misma meticulosidad con que había construido las de otros, en un suelo que fuera mío sin condiciones. Y en esa casa, con el tiempo, una familia. No lo decía en voz alta, porque ese tipo de cosas dicho en voz alta suena a más de lo que es. Pero estaba ahí, en cada decisión de ahorro, en cada extra que guardaba en lugar de gastar, en cada fin de semana que iba a la parcela a medir y a imaginar cómo quedaría orientada la entrada para aprovechar la luz de la mañana. Ese era el sueño concreto. No la riqueza, no el reconocimiento. Una casa, una familia, algo real. Y quería que Carmen fuera parte de ese algo. La noche del aniversario la preparé yo. Mesa puesta, cena cocinada con más cuidado del habitual, la escritura enrollada y atada con una cinta roja guardada en el cajón del escritorio. Carmen llegó con el mismo humor de los últimos meses, esa distancia tranquila de quien está presente pero con la atención en otro sitio. Se sentó, comió, habló de cosas del trabajo sin preguntar mucho por las mías. En algún momento hizo un comentario sobre unos compañeros suyos que se habían ido ese fin de semana a Sevilla, dicho de pasada, sin mirarse, con esa forma suya de mencionar lo que otros hacen cuando quiere señalar lo que nosotros no hacemos. No respondí. Esperé a que termináramos de cenar. Cuando retiré los platos, saqué la escritura del cajón y la puse sobre la mesa delante de ella. Carmen la miró un momento sin tocarla. ¿Qué es esto? Ábrelo, dije. Lo cogió, quitó la cinta, desenrolló el papel y lo leyó. Tardó menos de un minuto. Lo que cambió en su cara mientras leía no fue lo que yo había imaginado durante los meses en que había planeado ese momento. No fue sorpresa, ni emoción, ni la expresión de alguien que está procesando algo que no esperaba recibir. Fue algo más parecido al desencanto inmediato, la cara específica de quien ha abierto una caja esperando una cosa y ha encontrado algo que no solo no era lo que esperaba, sino que además confirma algo que ya sospechaba. Dejó el papel sobre la mesa sin cuidado. Un terreno, dijo. Sí, en la periferia, cerca de la carretera de... Un terreno, repitió, con el tono que ya había cambiado de registro. Me quedé callado. Antonio, ¿en serio? La voz había subido un punto. ¿Esto es lo que me regalas en nuestro aniversario? ¿Tierra? ¿Un solar lleno de matorral en las afueras de Málaga? Es el comienzo de una casa, dije. Nuestra casa. Llevo 2 años ahorrando para esto. Tengo un plan para construirla por fases. En 5 años podríamos tener algo. Me aburres. Lo dijo con una claridad que no dejaba margen. No con rabia, sino con esa frialdad de quien lleva tiempo pensando algo y finalmente lo dice porque ya no ve razón para seguir callándolo. Me aburres, y esta vida me aburre. Siempre lo mismo, siempre la obra, siempre el plan para dentro de 5 años. Quiero viajes, quiero algo más que tierra sucia y proyectos de operario. Luis acaba de comprarse un coche importado. Él sabe lo que es vivir. Yo no quiero más esta vida. Cogió la escritura, la arrugó con las 2 manos sin dudarlo y la tiró a la papelera de la cocina. Después fue al dormitorio. Escuché el armario abrirse, el ruido de perchas moviéndose, el roce de la maleta al sacarla de arriba. Ruidos que tenían una secuencia inequívoca. Me quedé sentado a la mesa sin moverme,
con la cinta roja todavía en la mano y la cena a medias delante, escuchando ese inventario sonoro de alguien que ha tomado una decisión y la está ejecutando sin más conversación. Carmen salió del dormitorio 20 minutos después con la maleta y el bolso. Pasó por el salón sin mirarme, cogió las llaves del coche del gancho de la entrada y se detuvo un momento en la puerta sin girarse. «No me llames», dijo, y cerró. Me quedé en la cocina un rato largo. La mesa seguía puesta, la cena a medias, la cinta roja entre los dedos. En algún momento me levanté, fui a la papelera y saqué la escritura arrugada. La alicé despacio sobre la mesa con la palma de la mano, intentando quitar las arrugas principales, aunque el papel ya no fuera a quedar completamente liso. Pensé en la parcela de 400 metros en la periferia, en la orientación que había medido para la entrada, en la habitación que había imaginado mirando al sur para aprovechar el sol de invierno, en todo lo que había construido mentalmente en esos 2 años de ahorro y que seguía existiendo, aunque Carmen no estuviera. Guardé la escritura en el cajón del escritorio. A la mañana siguiente sonó el despertador a las 6:15. Me levanté, me vestí y fui a la obra. Era un miércoles normal. Llevaba desde las 7 de la mañana en una obra de viviendas en el polígono norte de Málaga, coordinando el equipo de encofradores y revisando el replanteo de la segunda planta. El sol de media mañana ya pegaba con fuerza sobre el hormigón y el polvo de la obra flotaba en el aire con esa densidad específica que solo tiene cuando el calor empieza a apretar. Había un problema con un lote de ferralla que había llegado con las dimensiones equivocadas, y estaba resolviendo eso por teléfono cuando el encargado de la entrada me llamó desde abajo. «Antonio, hay 2 personas preguntando por ti. Dicen que no son de ninguna subcontrata. Los vi desde arriba antes de bajar. 2 hombres con traje, lo cual ya era inusual en una obra a esa hora de la mañana. Uno llevaba una carpeta bajo el brazo. El otro miraba el perímetro del solar con la atención de alguien que está evaluando algo, no visitando. Bajé, me limpié las manos en el pantalón y me acerqué. «¿Antonio Herrera?», preguntó el que llevaba la carpeta. «El mismo». Se presentaron. Representantes de una promotora de resorts con sede en Madrid, filial de un grupo inversor que operaba en toda la costa mediterránea. Me entregaron una tarjeta cada uno y me preguntaron si tenía unos minutos para hablar de un asunto relacionado con una propiedad a mi nombre en la periferia de Málaga. Les dije que sí. Acerqué 3 sillas de plástico a la sombra de la grúa y nos sentamos. El que llevaba la carpeta la abrió y sacó un mapa topográfico de la zona periférica. Había varias parcelas marcadas en distintos colores, y en el centro de todo, señalada con un círculo rojo, estaba la mía. 400 metros cuadrados de tierra batida y matorral que llevaban 3 años esperando en un cajón. Me explicaron lo que habían descubierto. Un estudio geológico encargado por la promotora había identificado una formación de fuentes termales subterráneas que recorría toda esa franja periférica. Era una formación extensa, con caudal suficiente para sostener instalaciones de uso termal y spa a escala de resort. La promotora había estado adquiriendo las parcelas de la zona durante los últimos meses, pero había un problema. Mi terreno estaba en el centro exacto de la formación. Sin él, el proyecto no tenía viabilidad técnica. Con él, el proyecto era completo. Me miraron como esperando una reacción. No dije nada durante unos segundos. Miré el mapa, localicé el círculo rojo, calculé mentalmente la posición respecto a los otros solares marcados. Todo cuadraba con lo que conocía de esa zona. La parcela que yo había comprado precisamente porque estaba en una ubicación que entonces no interesaba a nadie. «¿Qué ofrecen?», pregunté. El de la carpeta sacó una hoja y la puso sobre la silla entre los dos. 3 millones de euros por la transmisión de la propiedad. Pago en 2 tramos. Uno al firmar el precontrato y el resto al escriturar. Plazo de respuesta. El tiempo que necesitara, pero la oferta tenía vigencia de 30 días. Los miré a los dos. «Necesito 48 horas», dije. Se miraron entre ellos.
Probablemente esperaban una negociación inmediata o una reacción más visible. Les di la mano a los dos, les dije que me pusieran en contacto con su departamento jurídico al día siguiente y volví a la obra. Estuve el resto de la mañana resolviendo el problema de la ferralla. Esa noche, llegué a casa pasadas las 8. Me duché, me preparé algo de comer y me senté en la mesa de la cocina. Abrí el cajón del escritorio, saqué la escritura. Seguía ahí, con las arrugas que nunca habían desaparecido del todo, aunque la hubiera alisado varias veces con los años. El nombre del titular seguía siendo el mío. La parcela seguía siendo la misma. La puse sobre la mesa y la miré un rato. No era euforia lo que sentía. Era algo más parecido a la confirmación tranquila de algo que no había esperado de ninguna forma concreta, pero que tampoco le resultaba completamente ajena a la lógica con que había tomado aquella decisión 3 años atrás. El terreno era mío, porque había ahorrado para comprarlo. Era mío, porque cuando Carmen lo tiró a la papelera, yo lo había sacado y guardado. Era mío, porque nadie más lo había querido cuando no valía nada visible. Y seguía siendo mío, ahora que valía todo lo que valía. Guardé la escritura, terminé de cenar y me fui a dormir. A las 48 horas llamé a la promotora y les dije que aceptaba. Los trámites tardaron 3 semanas. Antonio Herrera, maestro de obras, firmó la transmisión de una parcela de 400 metros cuadrados en la periferia de Málaga por 3 millones de euros. El notario leyó el documento en voz alta, con esa entonación plana y técnica que tienen los notarios. Preguntó si había alguna duda y cuando no la hubo, estampó el sello. Antonio recogió su copia, la metió en la misma carpeta donde había guardado la escritura original y salió a la calle. Lo primero que hizo con parte del capital fue constituir su propia empresa constructora. No un proyecto ambicioso de inicio, sino algo del tamaño exacto que podía gestionar bien desde el principio. Un equipo pequeño de gente que conocía, proyectos de reforma y obra nueva residencial en la provincia. 9 años de obra le habían dado algo que no se compra con dinero. Saber exactamente cómo funciona cada parte del proceso desde dentro. No necesitaba contratar a nadie que le explicara el negocio, porque era el negocio desde antes de que tuviera nombre. Lo segundo fue la cobertura. Un ático en primera línea en el barrio de El Palo, con terraza perimetral y vistas directas a la bahía de Málaga. El tipo de propiedad que desde fuera parece inalcanzable y que Antonio compró con la misma calma con que había comprado años atrás aquel terreno de matorral en la periferia, sabiendo lo que valía y sabiendo que podía permitírselo. Se mudó un sábado por la mañana con 2 cajas de cosas y los muebles imprescindibles. No organizó ninguna celebración. No llamó a nadie para anunciarlo. Se instaló, abrió las puertas de la terraza y se quedó un rato mirando el mar con un café en la mano. La noticia salió en el periódico local un jueves. Era un artículo de media página en la sección de Economía Regional con el titular «Un maestro de obras malagueño vende el terreno clave del futuro resort termal por 3 millones». Había una foto del terreno, un mapa de la zona y 2 párrafos sobre Antonio Herrera, propietario de la parcela que resultó ser la pieza central de uno de los proyectos de inversión turística más importantes de la provincia en los últimos años. El periódico llegó a manos de Soraya, una conocida común que había sido amiga de Carmen desde el instituto, y que ese jueves por la mañana estaba tomando café en un bar del centro cuando lo vio en la barra. Lo leyó 2 veces. Miró la foto. Leyó el nombre otra vez. Después cogió el teléfono y llamó a Carmen. Carmen estaba en casa de Luis cuando recibió la llamada. Llevaba 3 años viviendo con él en un piso de alquiler en el centro de Málaga, un piso que cuando llegó le había parecido la versión de la vida que siempre había querido y que con el tiempo había ido mostrando sus costuras. Luis gastaba con una generosidad que no siempre tenía el respaldo que parecía tener. El coche importado, que había sido el argumento final de aquella noche de aniversario, llevaba meses con una avería que Luis posponía arreglar, porque el presupuesto del taller no encajaba con el mes. Había otras cosas similares,
pequeñas señales de que la holgura que Luis proyectaba hacia afuera no era exactamente la misma que existía hacia adentro. Soraya le leyó el titular por teléfono. Carmen no dijo nada durante varios segundos. ¿Cómo?, dijo finalmente. Soraya le repitió el nombre, le leyó el párrafo principal, le describió la foto. Carmen le pidió que le mandara una foto del artículo. Soraya lo hizo. Carmen abrió la imagen en el teléfono y la leyó entera, 2 veces, con el teléfono en la mano y el café enfriándose en la mesa. 3 millones. El terreno que había arrugado con las 2 manos y tirado a la papelera de la cocina una noche de aniversario. El solar de matorral en las afueras, que le había parecido la prueba definitiva de que Antonio no aspiraba a nada. El regalo que había llamado tierra sucia antes de hacer las maletas. Me dijeron que cuando terminó de leer tuvo que sentarse, y que lo que hizo después fue bastante peor para ella que para mí. Carmen llamó un viernes por la tarde. Yo estaba en la terraza de la cobertura revisando los planos de un proyecto nuevo, cuando vibró el teléfono sobre la mesa. Vi el nombre en la pantalla, lo vi un segundo y contesté. «Hola, Carmen». Hubo una pausa breve al otro lado. Probablemente no esperaba que atendiera con esa normalidad, o esperaba que no atendiera en absoluto. «Antonio». Otra pausa. «Vi la noticia. Quería felicitarte». «Gracias». El silencio que siguió fue suyo. Yo no lo llené. Cuando alguien llama con una excusa y lo que tiene de verdad es otra cosa, lo más honesto que puedes hacer es esperar a que lleguen a esa otra cosa sin que tengas que ir tú a buscarla. Carmen habló durante varios minutos. Empezó por el artículo, siguió por los años que habían pasado, mencionó que le alegraba que las cosas me hubieran ido bien, que siempre había sabido que yo tenía madera para algo más grande. Lo decía con una voz que intentaba sonar tranquila, pero que tenía por debajo una tensión que se notaba en la forma en que conectaba las frases, sin pausas, como quien sabe que si para demasiado va a perder el hilo o el valor. Finalmente, dijo que le gustaría tomar un café, que había cosas que quería decirme, que quizás había dejado algunas conversaciones sin cerrar bien. «Cuando quieras», dije. Le propuse el martes siguiente por la mañana, un café en el centro. Me dijo que sí. Colgué, volví a los planos y terminé lo que estaba revisando. Carmen llegó 10 minutos tarde al café. Llegó arreglada con una atención al detalle que no correspondía a la hora ni al lugar. No era el tipo de arreglo casual de quien sale a desayunar, sino el de quien ha pensado en la impresión que va a dar antes de salir de casa. Me di cuenta en cuanto la vi entrar y mirar hacia las mesas buscándome. Lo noté y no dije nada. Se sentó, pidió un cortado, me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Le pregunté cómo estaba ella. Me dijo que bien también, aunque tardó un momento de más antes de decirlo. Hubo un rato de conversación de superficie, el tipo de intercambio que sirve para ir acercándose a lo que se ha venido a decir sin llegar todavía. Habló de su trabajo, de que las cosas con Luis habían ido cambiando con el tiempo, de que a veces uno no ve ciertas cosas hasta que ya no está dentro de ellas. Yo escuchaba sin interrumpir, con el café en la mano, sin prisa. Entonces hizo el recorrido. Lo hizo con cuidado, eligiendo las palabras, pero el recorrido era el que era. Que había cometido errores, que había sido inmadura en muchos sentidos, que había tenido una idea equivocada de lo que importaba y lo que no importaba, que con el tiempo había entendido cosas que entonces no podía ver, que yo había sido una persona buena y que no lo había valorado como merecía. Lo dijo mirándome a los ojos, con esa convicción específica de quien ha ensayado lo que va a decir, pero también lo cree de verdad, o ha llegado a creerlo porque la situación lo requería. No había crueldad en escucharla. Era simplemente alguien que había recorrido un camino y había llegado a un lugar que no era el que esperaba. Y ahora estaba sentada enfrente de mí contándomelo. Cuando terminó, me quedé un momento en silencio. ¿Te acuerdas de la escritura?, dije. Carmen frunció ligeramente el ceño. ¿Cuál escritura? La del terreno, la que te puse sobre la mesa la noche de nuestro aniversario.
Hubo un silencio diferente, más pesado. La arrugaste con las 2 manos, dije, y la tiraste a la papelera de la cocina antes de hacer las maletas. Carmen no dijo nada. Me miró con esa expresión de quien está procesando algo que no tiene manera de refutar, porque ocurrió exactamente así. Yo la saqué después. La guardé en el cajón y la guardé 3 años hasta que vino la promotora. Hice una pausa. Me alegro de haberla guardado. No lo dije con dureza. No era necesaria la dureza. Era simplemente un dato, la diferencia concreta entre lo que ella había decidido hacer aquella noche y lo que yo había decidido hacer después. Sin adornos, sin moraleja añadida. Llamé al camarero, pedí la cuenta, la pagué y me levanté. Cuídate, Carmen. Salí del café a la calle, donde el sol de la mañana ya pegaba con fuerza sobre el pavimento, y fui a la oficina. El primer contrato grande de la constructora llegó ese mismo mes. Una empresa de gestión patrimonial que tenía 3 edificios en el centro histórico de Málaga necesitaba rehabilitar el más antiguo, un inmueble de 4 plantas con la fachada original del siglo pasado que llevaba años esperando intervención. Era el tipo de proyecto que requería conocimiento técnico específico, criterio para preservar lo que merecía preservarse y capacidad para resolver los problemas que inevitablemente aparecen cuando abres paredes con 100 años de historia dentro. Era, en resumen, exactamente el tipo de trabajo para el que 9 años de obra me habían preparado mejor que cualquier máster. Firmé el contrato un miércoles por la mañana, con el mismo bolígrafo con el que había firmado la transmisión del terreno semanas antes. No porque lo hubiera planeado así, sino porque era el único bolígrafo que tenía sobre la mesa en ese momento, y las coincidencias a veces son simplemente eso. El proyecto empezó a la semana siguiente. En cuanto a Carmen y Luis, las cosas fueron ocurriendo con esa lentitud que tienen los problemas cuando no se resuelven, sino que se postergan. El contrato de alquiler del piso del centro no fue renovado porque el aumento de renta que pidió el propietario no encajaba con lo que Luis podía asumir ese trimestre, ni el siguiente. Se mudaron a un piso más pequeño en un barrio diferente, un traslado que Carmen había imaginado provisional y que con los meses fue perdiendo ese carácter provisional sin que nadie lo dijera en voz alta. Luis seguía proyectando hacia afuera la misma imagen de siempre, con esa habilidad específica que tienen ciertas personas para mantener la apariencia mucho más tiempo del que la realidad aguanta. Pero Carmen vivía dentro, no fuera, y desde dentro las cosas se ven de otra manera. Veía los números, escuchaba las conversaciones que Luis tenía por teléfono con tono bajo, cuando creía que ella no prestaba atención. Notaba la diferencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Había elegido esa vida con una convicción que en su momento le había parecido sólida, y ahora esa convicción tenía el aspecto de algo construido sobre un suelo que nunca fue tan firme como parecía. Nadie le dijo nada. No hacía falta. La escritura la hice enmarcar un sábado por la tarde. No era un objeto bonito. Era un folio con membrete notarial, con las marcas de haber sido arrugado y luego alisado varias veces, con el nombre del titular y la descripción catastral de 400 metros de tierra batida en la periferia de Málaga. El papel no había mejorado con los años, ni con el enmarcado. Seguía siendo el mismo papel imperfecto de siempre. Lo colgué en la pared del despacho de la cobertura, frente a la mesa donde trabajaba por las mañanas. No como un trofeo, ni como un recordatorio de nada que necesitara recordar con especial insistencia. Simplemente porque era el documento que mejor resumía la diferencia entre guardar algo y tirarlo. Y me parecía razonable tenerlo a la vista. Desde esa pared se veía también la terraza, y desde la terraza el mar. Los proyectos de la constructora fueron creciendo con una solidez que no tenía el ritmo de los fuegos artificiales, pero sí la consistencia de algo que se construye bien desde los cimientos. Contraté a 2 personas más ese año, amplié la cartera de clientes, empecé a recibir encargos de propietarios que habían escuchado hablar del trabajo en el centro histórico y querían algo similar para sus inmuebles. El nombre de la empresa empezó a circular en los círculos donde circulan esas cosas.
No con escándalo, sino con la discreción de quien trabaja bien y no necesita anunciarlo. Algunos fines de semana, cogía el coche y recorría la costa sin destino fijo, parando donde le apetecía, comiendo en sitios sin reserva previa, volviendo cuando quería. Había algo en ese tipo de libertad que durante los años de ahorro y de proyecto había existido solo como posibilidad abstracta, y que ahora era simplemente la textura normal de los días. No la echaba de menos, no a Carmen, no a la versión de la vida que Carmen representaba, ni al futuro que había imaginado construir con ella en ese terreno, que ya no era un terreno, sino una transferencia bancaria y una escritura enmarcada. El sueño de una familia, de una casa construida por mis manos, con alguien que entendiera el valor de lo que estábamos levantando juntos, ese sueño seguía existiendo, sin urgencia, guardado en algún lugar al que no necesitaba asomarse todos los días. Tendría su momento o no lo tendría, pero no iba a construirse sobre una base equivocada solo porque el tiempo pasara. Eso ya lo había aprendido una vez. Carmen me llama todos los días. No siempre a la misma hora, no siempre con el mismo pretexto, pero todos los días hay una llamada de ese número en la pantalla del teléfono. A veces la cojo y hablamos 2 minutos de nada en particular, con esa cortesía tranquila que tienen las conversaciones cuando ya no hay nada que discutir ni nada que demostrar. A veces dejo que suene y sigo con lo que estaba haciendo. No la he bloqueado, no tengo razón para bloquearla, ni tampoco para no hacerlo. Ella llama, yo decido cuándo contesto. Esa diferencia, que puede parecer pequeña, es en realidad la más grande de todas las que existen entre la persona que era yo aquella noche de aniversario y la persona que soy ahora. Entonces esperaba que ella viera lo que yo veía. Ahora no espero nada de nadie que primero no haya demostrado saber mirar. Esta mañana, mientras desayunaba en la terraza con el sol entrando desde el este exactamente como lo había calculado para la casa que nunca llegué a construir en aquel solar, sonó el teléfono. Era ella. Lo dejé sobre la mesa, terminé el café y entré al despacho a trabajar. La escritura seguía en la pared, con sus arrugas y todo.